El año agradable del Señor. Ese es nuestro tema de este mes. El Señor nos dio una palabra muy específica para este año 2020 y es la proclamación del año agradable del Señor. Por eso debemos saber de qué se trata. Hace 8 días vimos qué es eso de el año agradable del Señor. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué es el año agradable del Señor? Es un año de jubileo. También se llama año agradable del Señor, año de jubileo, año de la buena voluntad del Señor. Y se caracteriza por dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Quién me dice una? ¿Libertad de quién? Libertad de la persona. El año de jubileo es el año donde la persona queda libre. ¿Qué le toca hacer a esa persona para quedar libre? Nada, aprovechar el jubileo. Eso no depende de la persona, depende de lo que Dios ya hizo. Por eso se proclama esa libertad. Eso es una de las cosas. ¿Y la otra cuál es? Que la persona vuelve a su posesión, vuelve a su porción, a su tierra, a su herencia. Y en el pueblo del Señor hemos visto esa situación. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por eso, que perdemos nuestra libertad. Y al perder nuestra libertad, perdemos el disfrute de nuestra herencia. No disfrutamos lo que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos una herencia, una tierra para disfrutar. Nosotros tenemos al Señor Jesús. Nosotros hemos sido llamados a la comunión con el Señor Jesús. Debemos disfrutarlo al máximo, pero muchas veces no es así. ¿Por qué? Por la esclavitud. Pero en el año de jubileo se consigue la libertad y el disfrute, las dos cosas. Diga, las dos cosas. Así que son buenas noticias, no tenemos que esperar más. Hace 8 días vimos, basados en Levítico capítulo 25, cómo el Señor había determinado que cada 50 años, las personas que por alguna razón hubieran perdido su tierra, su porción de tierra, su lote, porque cuando Israel entra en la tierra prometida, el Señor les reparte a todas las tribus y a todas las familias, reparte la tierra. Cada familia tenía un lote, pero si esa familia por alguna razón empobreció, por enfermedad, por malos manejos, por pereza, por lo que haya sido, se empobreció tanto que no podía pagar sus deudas, no podía conseguir el alimento y le tocó vender un pedazo de tierra. Y seguían y no progresaban, no se recuperaban económicamente, vendían otro pedacito y muchos vendieron todo su lote y se quedaron sin tierra. El Señor enseña ahí en Levítico 25 que la tierra no se podía vender a perpetuidad, sino que cada 50 años esa tierra volvía a entregársele a la persona. Entonces es distinto. Como se habla en algunas ocasiones, el Señor no hace que las posesiones vengan a nosotros cuando seguimos su camino. Todo lo contrario, somos nosotros los que vamos a la posesión. Nosotros devolvemos, regresamos a nuestra herencia. Esa es una de las cosas. Y la otra es que algunas de esas personas, incluso después de vender todo su lote, toda su tierra, no podían conseguir el sustento para ellos ni para sus familias. Entonces llegaban a otro extremo, y era que se vendían a sí mismos, y eran esclavos de otros, siervos de otros. Pero eso tampoco era indefinidamente, sino que cada año 50 esas personas quedaban libres. Entonces imagínense, nosotros, si hemos descuidado, si hemos por alguna razón perdido nuestra libertad y nuestro disfrute, entonces no estamos, a pesar de que somos del pueblo de Dios, no estamos disfrutándolo y no estamos andando en libertad. Estamos presos de enojos, de caprichos, de ataduras, de cosas mundanas. Y eso no deja que nosotros disfrutemos la porción, disfrutemos la presencia del Señor. Sabemos que hay que disfrutarla, pero tratamos y no hay disfrute. Una cosa es saberlo, otra cosa es disfrutarlo. Entonces nosotros decimos, no, lo del Señor es lo máximo, pero sinceramente es insípido para mí, no lo disfruto. ¿Eso qué sucedió?
Pues que perdí la libertad y por perder la libertad ahora también perdí el disfrute. Pero el año de jubileo nos permite recuperar las dos cosas, hermano. Y yo le digo, el Señor nos dijo que proclamáramos el año de jubileo. Getsemaní, proclamo sobre tu vida, sobre cada familia, sobre cada vida, año de jubileo en el nombre de Jesús. Recuperas tu libertad, recuperas tu disfrute. Llegará el momento donde vas a apasionarte de nuevo, a disfrutar de nuevo delante de la presencia del Señor. No vas a necesitar juegos, no vas a necesitar saltos, no vas a necesitar dinero, no vas a necesitar sensaciones. Lo único que vas a necesitar es la porción que el Señor te dio y es el Señor Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús basta? Ahora, además de saberlo, lo vamos a experimentar y vamos a decir, realmente basta, realmente basta. Eso es lo que recuperamos. Hay dos cosas básicas para las personas y el Señor las había resuelto. Una es su herencia y la otra es su libertad. Y aunque esas personas pierdan estas dos cosas, no es a perpetuidad, sino que en el año de jubileo recupera su libertad y recupera su herencia. Eso es lo que vimos entonces, y por eso había que proclamarlo, y se proclamaba no con tristeza, no, les cuento, hermanos, que es el año de jubileo y pues vamos a recuperar la libertad y pues el disfrute. No, así no, sino como estábamos ahora unos minutos, con saltos, con gritos, con alegría. Jubileo significa, en la raíz hebrea significa, ¿quién lo recuerda? Esa es la griega. Griega significa gritos de júbilo, gritos de alegría, pero en hebreo se relaciona con el instrumento mismo con que se proclamaba, el que hemos visto por allí. Mire, allí tenemos en la imagen ese cuerno. Ese cuerno está relacionado con jubileo. Es la proclamación, es una proclamación de alegría, porque son buenas noticias. Vamos a ver, después de saber, de recordar qué es el año agradable del Señor, vamos a ver acerca de palabras de gracia. Ese es nuestro tema el día de hoy. Estamos viendo el año de jubileo y hoy nos corresponde ver el tema palabras de gracia. Para esto le invito a que abra su Biblia en Lucas capítulo 4 y vamos a mirar del verso 14 al verso 22. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Mira el versículo 22, vuelvo a leerlo. Verso 22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. ¿De qué? ¿De qué estaban maravillados? Estaban maravillados, dice el verso 22, de las palabras de gracia que salían de su boca. Esas son las palabras de gracia. ¿Cuáles palabras? Las que el Señor dijo en el verso 18 y verso 19. Verso 18 y verso 19. Vuelvo a leerlas. ¿Cuáles fueron las palabras de gracia que le escucharon decir al Señor? Estas:
versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esas son las palabras de gracia. Diga bien fuerte, palabras de gracia. Hoy los vecinos nos están ambientando el momento con una música muy propia de esta ciudad. Entonces debemos hablar un poquito más fuerte. Diga palabras de gracia. Se escucha mejor. Si hay algo que debemos tener muy claro con el año agradable del Señor, es que se trata de ¿qué? ¿De qué se trata el año agradable del Señor? Palabras de gracia. Palabras de gracia. Ojo con esto. Nosotros debemos proclamar este año agradable del Señor. Nosotros entonces debemos proclamar palabras de gracia. Ojo con esto. Nosotros no podemos irle a la gente a hablarle de religión, porque la religión no es gracia. La religión, ojalá no se sienta ofuscado por esto que le voy a decir, pero la religión no es gracia. La religión es todo lo contrario. La religión es desgracia. ¿O no? ¿O no es desgracia la religión? Entre más religiones hay en el mundo, más infelices hay, ¿o no? ¿O la gente mejora con la religión? ¿De qué le sirve la religión a la gente? Dígame qué religión buena hay. ¿Cuál es la mejor religión que existe? ¿No conoce de religiones? ¿Ha escuchado de religiones? Yo conozco una muy buena, la mejor. La religión judía es la mejor, la más apegada a la palabra de Dios. Sin embargo, cuando el Señor Jesús vino a hablarles a ellos, les tuvo que decir, el mismo Señor Jesús les tuvo que decir, así no es religión, arrepiéntanse, cambien de mentalidad, cambien de manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. El asunto no es de religión, el asunto es de reino, diga reino. Y para poder disfrutar del reino está la proclamación del año agradable del Señor. Y la proclamación del año agradable del Señor son puras palabras de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es permitir que Dios se mueva. Nosotros tenemos un poder. Nosotros tenemos el gran poder de detener a Dios, que es todopoderoso. Lo detenemos en nuestra vida. Dios quiere hacer algo y pone algo en nuestro corazón, y entonces nosotros le damos una ayudita y empezamos a analizar lo que Dios nos está diciendo. Y eso, no, Señor, ¿no será mejor que lo hagamos por aquí? Y ya detuvimos lo que Dios quería hacer. Y empezamos a enredarnos y a dar vueltas por donde no es. Cuando nosotros obramos por nuestra propia cuenta, cuando nosotros pensamos por nuestra propia cuenta, cuando nosotros sentimos por nuestra propia cuenta, cuando decidimos de acuerdo a nuestra voluntad, estorbamos la gracia de Dios y no disfrutamos nada. Lo que tenemos que hacer usted y yo es disfrutar lo que el Señor ya hizo. Lo contrario de andar bajo la gracia es andar bajo la ley. Andar bajo la ley es depender de lo que yo hago. Andar bajo la gracia es depender de lo que Dios ya hizo. Andar bajo la ley es voy a ir a la iglesia para que Dios vea que lo estoy buscando. Voy a ir a la iglesia porque con esto voy a agradar a Dios. Y tal vez así me sane a mi mamá que está tan enferma. Tengo mi hijo enfermo, entonces estos días me voy a portar muy bien para que Dios vea mi conducta y eso mueva la mano de Dios y sane a mi hijo. Eso es andar bajo la ley.
hacer cosas para ganarme el favor de Dios. ¿Y qué es andar bajo la gracia? Andar bajo la gracia es ser conscientes de que Dios ya hizo todo lo que yo necesito y simplemente me relajo y lo disfruto. O el Señor ya no hizo todo por nosotros. ¿Cuántos saben que Cristo es Dios hecho hombre? ¿El Señor ya se encarnó o no? ¿Y el Señor ya murió o no? ¿Y el Señor ya resucitó o no? ¿Y el Señor ya ascendió o no? Ya traspasó los cielos, ya hizo absolutamente todo. Todo nos ha bendecido, dice el apóstol Pablo, con toda bendición espiritual. Entonces, lo único que necesitamos realmente es al Señor, pero lo tenemos que dejar libre para que Él se mueva. Cuando Él pone un sentir en tu corazón, obedece ese sentir y hazlo con alegría, alábalo. Ahorita nos estaban animando a que si teníamos situaciones difíciles, en medio de esa situación difícil, ¿qué tenemos que hacer? Alabarlo, darle gracias. ¿Por qué? Porque Él ya se ocupó de esa situación difícil. Hay un espacio de tiempo entre el hecho, entre la realidad, entre la verdad que el Señor ya se ocupó de todo. Hay un espacio de tiempo entre eso y el momento en que yo lo experimento, en que yo lo veo. Pero delante de Dios absolutamente todas las cosas están resueltas. Ese es un asunto que en detalle nos habla Hebreos capítulo 2. Hace unos 2 años lo discutimos. El Señor ya lo solucionó todo. Pero nosotros a veces esperamos a verlo. No, pero es que ¿cómo así que solucionó todo? Mira, ampolla como la tengo todavía. Como vemos la ampolla, no vemos al Señor. Pero cuando hacemos lo contrario y vemos al Señor, entonces ya nos damos cuenta que Él se ocupó de esa ampolla y que Él verá cuando permite que yo lo experimente. La gracia de Dios es dejar que el Señor actúe. La gracia de Dios es la vida de Dios moviéndose en mí. No es mi vida moviéndose guiada por Dios. Es parecido, pero no es. Es más allá. Es la vida misma de Dios moviéndose en mí. Es muy bonito y es enseñable. ¿Qué? Que me deje dirigir por Dios. Que vaya a donde Dios me diga y me detenga cuando Dios diga y hable cuando Dios diga. Pero la gracia es permitir que Dios haga su vida en mí. Y Él es el que camina, Él es el que decide, Él es el que habla. A ese punto tenemos que llegar. Tenemos que llegar al punto que llegó el apóstol Pablo. Él dijo, ya no vivo yo. Él ya no vivía. Entonces, ¿quién vivía? Cristo en Él. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Ahora, estamos como en proceso de dejar de vivir nosotros y permitir que viva Cristo. Estamos en proceso de dejar de decidir nosotros y permitir que Cristo decida. Estamos en proceso de dejar de reaccionar nosotros y permitir que Cristo sea el que reacciona. Por ejemplo, te insultan. Nuestro reflejo es nosotros ser los que reaccionamos. Nos tenemos que esforzar en la gracia, es decir, esforzarnos para no reaccionar nosotros y dejar que Cristo se encargue. Cristo verá, si te pegan una bofetada, Cristo verá si saca la mano y le pega al otro. O Cristo verá si pone una sonrisa en tu rostro. Que Cristo sea el que decida. Amén. Tenemos que llegar allá. Oye, ¿cómo es posible? Comunión. El que anda entre la miel, déjalo. ¿Cómo es? Algo se le pega. Entonces, entre más estemos con Cristo, más nos vamos a impregnar de su vida. Él literalmente nos imparte su vida cuando lo buscamos. Esa es la comunión. La comunión no es solamente levantar las manos y adorar, eso es bonito y es parte,
pero es mucho más. Es la impartición de la vida misma del Señor en nosotros, nos satura de su vida. Y al estar saturados de su vida, entonces Él es el que vive y no nosotros. Por ejemplo, sucede empezando el caminar con el Señor que a veces nos da pereza de venir a la iglesia. Llega un momento donde nos puede dar pereza. Pero si aprendemos a que sea el Señor el que decide y no nosotros, entonces eso no nos va a detener. Pasa un tiempo nosotros esforzándonos en la gracia, es decir, no, que decida Dios, que decida Dios, que decida Dios. Pasa un tiempo haciendo el esfuerzo y después de un tiempo ya no hay que hacer esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Ya no estoy pensando, ¿será que voy? ¿Será que...? No, antes de pensar, ya estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero se requiere, mientras que eso sucede, que me esfuerce en la gracia. Es decir, esforzarme para no reaccionar yo, dejar que lo haga Cristo. Amén. Bueno, ahora sí vamos a empezar en nuestro tema de hoy. La gente se maravillaba ¿de qué? De las palabras de gracia. Nosotros no podemos irle a decir a la gente, usted tiene que portarse bien, usted tiene que renunciar a eso, usted haga el esfuerzo. No, mire, nosotros sí que la hemos embarrado. Le decimos a la gente que haga el esfuerzo y la Biblia dice, no haga esfuerzo. Si se va a esforzar es esforzarse en no esforzarse. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Esfuércese en no esforzarse. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Esforzarse que usted no haga nada, sino que Cristo haga todo. Y nosotros vamos y le decimos la cosa, no, esfuércese porque de pronto es que Cristo se durmió. De pronto Cristo se olvidó de usted mejor que usted. Ayúdate. Dios dijo, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Primera Corintios, ¿qué? Oh, eso es del diablo. El diablo es el que ha metido ese cuento. ¿Qué es lo que sí dice la Biblia? Mi gracia es suficiente, ¿o no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que dice la Biblia, la gracia. Tendremos que depender de la gracia. Dígale a la persona que está allí porque no la veo muy convencida, dígale, tienes que depender de la gracia. De la gracia. Eso muy bien para las cosas espirituales y para las materiales, para la comida, para el dinero, también para todo. Es que nosotros tenemos un Dios universal, un Dios integral. Mire, literalmente es nuestra porción, es lo que nos corresponde. Amén. Palabras de gracia son las del año de jubileo. No podemos decirle a la gente, usted tiene que venir juicioso, tiene que ofrendar, usted no puede faltar a la iglesia, mejor dicho, el día que usted ve. Y ahí si se viene sin Biblia, mejor dicho. Lo que tiene que hacer es depender, enamorarse del Señor y permitir que Él viva en usted y punto. El Señor se va a ocupar de acordarle de la Biblia, de que se congregue, de que ame, de que perdone, de que ofrende, de todo. Es el Señor en nosotros. Él es el que hace en nosotros. Él es el que pone en nosotros no solamente el querer, sino el hacer. Es Él. Es Él, dice en Hebreos 13, el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Para eso es que Cristo está en nosotros. La gracia, como lo cantamos en la penúltima canción, muy hermosa por cierto, la gracia no es solamente esa parte que dijo esa canción. ¿Cuál? Que Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, eso es gracia. Pagó por nuestros pecados, eso es gracia. Pero no solamente vemos la gracia de Dios en la muerte del Señor, vemos la gracia de Dios en la vida resucitada de Jesús. Es allí donde tenemos que hacer el énfasis. La gracia expresada en la vida resucitada del Señor Jesús. ¿Dónde está el Señor Jesús resucitado? Está en nosotros, viviendo en nosotros. Dejémoslo que viva. Dígale a la persona que está ahí, deja que viva Jesús.
Claro, Él es el que tiene que vivir. Nosotros muchas veces pensamos, bueno, yo recibí a Cristo, Él ya murió y ya lo recibí, me salvé. Y ahora voy a intentar portarme bien todos los días. No, ya perdiste. Pues si Cristo murió fue por eso, porque no podíamos. Y no nos va a salvar y después nos va a tirar al agua, salve usted solo. No, está con nosotros. Está en nosotros, para vivir en nosotros y podamos tener una vida con significado, una vida agradable delante de Él, para que podamos realmente disfrutar la vida. Entonces, como estamos cautivos por distintas razones, se predica, se proclama el año de jubileo, la libertad. Entonces dice, oh, interesante, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Literalmente no tiene que hacer nada, solamente disfrutarlo. ¿Por qué? El que ya lo hizo todo fue el Señor Jesús. Entonces, si usted lo cree, lo aprovecha. Si no lo cree, sigue en opresión. Es así. ¿Qué tiene que hacer para la sanidad? Ir a la EPS. Vaya a la EPS a ver si no se enferma más. El Señor sabe lo que necesitamos. Nos ha puesto unas EPS, pero bien afinadas. Así lo pensamos, así caemos en la cuenta de depender de Él y no de la EPS. El Señor sabe lo que necesitamos y nos ha dado todo eso que necesitamos. La proclamación del jubileo es que no estás disfrutando eso, pero tienes derecho a eso. Entonces vas a ser libre para que lo disfrutes. Ese es el jubileo. No podemos meterle religión a la gente. No podemos decirle, bueno, usted tiene que creer en Jesús. Y también tiene que cambiar eso. Y si usted no cambia eso, mejor dicho, todavía no puede ser salvo. Hasta que usted no deje el cigarrillo, no puede ser salvo. Y si usted no deja de drogarse, no puede ser salvo. Y si usted no deja de ver novelas, tampoco puede ser salvo. Y si usted no deja de rumbear, tampoco es salvo. Cuando usted deje el cigarrillo, cuando usted deje la bebida, cuando usted deje de drogarse, cuando usted deje de fornicar y cuando usted deje de rumbear, entonces serás salvo. Tú y tu casa. Hechos 16, ¿qué? ¿Eso está en la Biblia? No, eso no está en la Biblia. Si nuestro cuerpo está diseñado es para la rumba, para el alcohol, para todo, para el mal, para el pecado. ¿O eso no es lo que nos dice Romanos 7? Nosotros, dice el apóstol Pablo, y si lo dice Pablo, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después la respuesta, más gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos libra de este cuerpo de muerte. Entonces no es que nos salvó y ahora defiéndase como puedan, no. Nos salvó y está en nosotros para que podamos vivir bien. Nosotros sin Él, somos un chiste nosotros sin Él. Y si usted es creyente y quiere vivir sin Él, más chistoso todavía, más ridículo todavía. Más ridículo. Un cristiano que no vive en comunión con Cristo. No, yo me aguanto el café sin cafeína. Pero un cristiano sin Cristo, no tiene sentido. Tenemos que disfrutar nuestra porción y nuestra porción se llama Cristo. Lo podemos disfrutar todos los días a Él. Quiero que miremos algo de lo que hablamos hace 8 días. Levítico 25, verso 11 al 12. Dice Levítico 25, 11 y 12. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñeros. Pregunto de una vez, 3 cosas que no se pueden hacer en el año de jubileo, ¿cuáles son?
¿No se puede qué? Número 1, ¿no se puede qué? Sembrar no se puede. ¿Qué otra cosa no se puede? Segar no se puede. ¿Qué otra cosa no se puede? Vendimiar tampoco se puede. ¿Qué es eso de sembrar? Plantar, ¿cierto? Enterrar una semilla para que... Ok. ¿Y qué es eso de segar con S? Porque segar con C, yo creo que sí se podía en el jubileo. ¿Pero qué es segar con S? Cosechar, ¿cierto? ¿Y qué es vendimiar? Recoger las uvas, ¿cierto? Muy bien. Esas tres cosas no se pueden hacer en el año de jubileo, según dice el versículo 11 de Levítico 25. Verso 12, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Hablábamos hace 8 días que en el año de jubileo uno podía comer lo que encontrara por ahí. No iba a cosecharlo, a organizarlo, a distribuirlo, a empacarlo, a meterlo al refrigerador. No. Eso tenía que dejarse ahí. ¿Y quién era el dueño de eso? Cualquier persona. Ay, pero es que esta es mi finca. Pero estamos en el año de jubileo, pase a naranja para acá. ¿De acuerdo? Año de jubileo, nos comíamos las uvas, lo que encontramos por ahí. Mira, esta tan linda, madurita. ¿De acuerdo? ¿Qué personas? Todas puedan comer donde fuera. Eso es lo que nos dice el versículo 11 y 12. Pregunto nuevamente, ¿cuáles son las tres cosas que no se podían hacer en el año de jubileo? Sembrar, segar, vendimiar. ¿Comer sí? Sí se podía comer. Menos mal. Sí se podía comer. Tremendo, ¿no? Miremos versículo 20 al 22 del mismo capítulo 25, Levítico 25, verso 20 al 22. Dice, y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? Ay, claro, buena pregunta. Porque hay tres cosas que no se hacen, que son ¿cuáles? Sembrar, segar y vendimiar. Si no se hace eso, entonces, ¿qué vamos a comer? Fácil. Lo que haya por ahí. Y cuando se acabe lo que haya por ahí, y el siguiente año, delicado. ¿La pregunta está buena o no está buena? Buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Miren, el Señor nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas son las que serán añadidas? ¿Todas? ¿Sí? ¿En serio? Por ejemplo, si me provocó tener 3 carros, 3 carros van a ser añadidos. Ustedes dijeron que todas. Si quiero que la América quede campeón 3 años seguidos, 3 años seguidos va a quedar campeón. Sí, porque estoy pensando el cuarto, darle oportunidad a Cortuluá. ¿Sí? ¿Es así? ¿Todas las cosas? Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué cosas son las que son añadidas? Ahí en Mateo 6 dice, las que el Señor sabe que necesitamos, ¿de acuerdo? Las que el Señor sabe que necesitamos, esas cosas serán añadidas. Mencióname algunas que están allí en Mateo 6. La comida, el vestido, ¿cierto? La comida, el vestido, la bebida, esas cosas el Señor las va a añadir. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Enfocarme en buscar con prioridad el reino de Dios y su justicia. Cuando lo hago así, entonces el Señor dice que esas cosas van a ser añadidas. Entonces alguien puede decir, sí, pero si yo me pongo a buscar las cosas del Señor en prioridad y no madrugo a trabajar y no regreso tarde de trabajar y no trabajo sábados y domingos, entonces volvemos a la pregunta del capítulo 25, verso 20, que dice ¿cuál? ¿Qué dice? Versículo 20, y si dijereis,
¿qué comeremos el séptimo año? Esa es la pregunta que nos asalta, ¿o no? ¿O solamente me ha pasado a mí? Uno dice, no, yo no voy a trabajar, no, porque es que no me está quedando tiempo para las cosas de Dios. Pero después, ¿y qué voy a comer? No, mejor sigo trabajando extra, sigo trabajando los domingos, sigo trabajando hasta los miércoles por la noche, no puedo ni por qué, estoy trabajando. Y los sábados por la noche estoy trabajando, los domingos de la mañana estoy trabajando, el primer domingo del mes por la noche estoy trabajando. A mí no me va a resolver Getsemaní el asunto de la comida. Pues claro que sí. ¿Pensabas que no? Claro que Getsemaní te lo resuelve. Y no solamente Getsemaní, cualquier iglesia donde se predique la Biblia te lo resuelve. ¿Y cómo? Diciéndote el secreto. ¿Cuál? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que el Señor sabe que necesitas te serán añadidas. Esa es la solución. Pero persiste la duda. Verso 20. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? Escuche la respuesta del Señor. Usted que es, ¿cómo se volvió una persona que tiene la manía de trabajar? Trabajo maniático. Algo así. Escuche la respuesta. He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Esa no es la respuesta. Esa es la argumentación de la pregunta. Pues, ¿qué vamos a comer? Dice el verso 20, si no vamos a sembrar ni recoger nuestros frutos. Verso 21, mucha atención, por favor, oído. Si usted estaba dormido, hágame el favor y empuje un poquito a la persona que está allí. Empújela. Usted dice, no la empuje porque está despierta. Tiene los ojos abiertos, pero no está despierta. Ojo con la respuesta del verso 21. Dice, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Verso 22. Y sembraréis el octavo año y comeréis del fruto añejo hasta el año 9. Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Espérate, miremos despacio. ¿Qué no se puede hacer el año de jubileo? 3 cosas que no se pueden hacer. Sembrar, segar, vendimiar. No se puede. Entonces, ¿qué comeremos? Si no se puede sembrar, segar ni vendimiar, ¿qué vamos a comer? Respuesta del Señor. Respuesta del Señor. El año séptimo no se puede hacer esto. Entonces, el Señor, ¿cómo nos va a solucionar ese problemita? El año anterior, donde sí se puede, ¿qué sí se puede hacer el año sexto? Sembrar. Si usted no siembra cuando tiene que sembrar, eso es su problema. ¿O no? El mandamiento del reposo, del día de reposo, ¿cómo es? ¿Quién lo recuerda? El mandamiento del día de reposo, ¿cómo dice? Generalmente el hombre recuerda una parte de ese mandamiento, y es reposar el séptimo día, pero se olvida que 6 días tiene que trabajar. Si no trabaja, entonces no coma. Haga dieta. El sexto año sí se puede sembrar, segar y vendimiar. Y el Señor tiene solucionado, porque ese sexto año va a dar fruto, ¿por cuántos años? Por 3 años. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama la gracia de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque el quinto año la tierra da fruto solamente para 1 año. El quinto año daba fruto para el año siguiente, para 1 año, no más. Pero el sexto año, escuche esto, el sexto año el Señor
que es el dueño de la tierra, el Señor que está por encima de todo, el Señor que controla desde su trono absolutamente cada detalle del universo, el Señor hace que la tierra dé fruto triple. ¿Y entonces qué había que hacer? Ese fruto alcanzaba para parte del año sexto, para todo el año séptimo, para todo el año octavo. Octavo. En el octavo sí se podía sembrar y segar y vendimiar, sí. Y entonces esperaban hasta el noveno y mientras tanto, ¿qué? Comían del fruto viejo. ¿Está podrido? No. Ahí no dice podrido, añejo, pero estaba bueno para comérselo. El Señor daba el sustento que se requería. Dije mal, dije el Señor daba el sustento que se requería. ¿Es correcto? No es correcto. El Señor da el sustento que necesitamos. ¿Cuántos creen eso? ¿Y saben cómo se llama eso? Gracia. La persona podía trabajar el séptimo año de terco y no le iba a ir bien por desobediente. Además, ¿para qué va a trabajar si ahí tiene todos esos frutos? Todo eso ahí. Frutos por 3 años. La bendición del Señor, escúcheme esto, Dios mío. La bendición del Señor por confiar en su gracia es una bendición triple. ¿Qué hacemos? Pues ahí, eso está escrito, ¿qué hacemos? Bendición triple. Si nosotros confiamos en la gracia de Él. Eso es lo que dice el año de jubileo, es impresionante. Así que ellos ya sabían. Entonces imagínense otra razón para gritar y saltar y cantar con alegría. Vamos a comer todo este tiempo sin tener que ponernos a sembrar, ¿o no? Claro, un disfrute total. Pero todos son palabras de gracia. La otra vez lo vimos, el año pasado lo vimos cuando vimos el asunto del maná, ¿cierto? El Señor les dijo que tenían que recoger cada mañana ese maná que descendía del cielo, ¿cierto? Pero les dijo algo muy clarito, el séptimo día no va a recoger nada. ¿Por qué? Porque el séptimo día no va a llover maná. ¿Y qué vimos en la Biblia? No faltó el cabezón que salió con su canasto el séptimo día a solearse ahí, a insolarse. Y entonces, ¿qué comía en el séptimo día? ¿Qué hacía el Señor? El sexto día daba el doble, lo del sexto y lo del séptimo. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Ahora te pregunto, ¿qué es más seguro? ¿Confiar en tus fuerzas, en tu habilidad, en tu inteligencia, en tu capacidad o en la gracia? En la gracia. ¿O no? Es mejor confiar en la gracia del Señor. Es mejor confiar en la gracia del Señor. El Señor les dijo que cada día tenían que coger la porción de maná diaria, el pan de cada día, literal. Pero no faltó aquel que dijo, ¿quién se va a dar cuenta que yo voy a coger un poquito y mañana me voy a levantar bien tarde y no voy a ir a recoger? Y lo guardó. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la palabra que pasó con ese maná? Se pudrió, se llenó de gusanos. Hermanos, aquí entre nos, eso no es lo que nos ha pasado todo el tiempo cuando nosotros buscamos nuestro sustento sin contar con la gracia de Dios. Se nos pincha la llanta, se nos estrella el carro, nos roban, nos enfermamos de lo que fuera. O sea, nos pasan cosas rarísimas. Usted confía en la gracia de Dios, se cae y cuando se va al suelo se encuentra ahí la plata, ¿o no? En serio, ¿la gracia de Dios es así o no? ¿O no? Y usted dice, ay, lo que necesitaba para la remesa, y se lo lleva para la casa.
Y cuando llega a la casa, mentira, ya le tenían remesa. Ay, entonces, ¿esto para qué será? No, confiar en la gracia del Señor es tenaz, ¿o no? ¿O no? Y eso es lo que está disponible para nosotros. No quiere decir que, entonces no voy a trabajar. No, 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 no. Hay que trabajar, pero hay una manera como Dios nos dice que hagamos las cosas. ¿De acuerdo? Hay unos ejemplos. De hecho, todo Lucas, desde el capítulo 4 en adelante, son ejemplos del año de jubileo. Yo voy a mencionarles dos que son conocidos. Uno que está en Lucas capítulo 5, verso 1 al 6. No vamos a leer todo el texto, pero yo quiero que usted anote las citas. Lo vamos a mencionar solamente rápido, pues por cuestión de tiempo. En Lucas capítulo 5, verso 1 al 6, vemos a los discípulos que estaban, a pesar de que el Señor ya los había llamado, ellos volvieron a su antiguo oficio, muchos de ellos. En este caso, unos pescadores. Y ellos habían estado, eso lo vimos en JCP, lo vieron, ¿cierto? Ayer y hace 8 días. Fue especialísimo. Es el primer ejemplo que hay en Lucas de el jubileo. Y ellos estuvieron trabajando, dice el apóstol Pedro, que estuvieron trabajando, ¿qué? Toda la noche, y eran expertos pescadores, y han trabajado toda la noche bien duro. ¿Y cuánto habían pescado? Nada. Y el Señor les dijo, vayan mar adentro, vayan un poquito más adentro y echen la red. Y entonces Pedro, ¿qué le dijo? Ay, Señor, Señor, se le nota que usted no ayuda a su papá en la pesca, sino en la carpintería, ¿o no? Pero si nosotros somos pescadores profesionales, nosotros no estamos improvisando. Y te acabo de decir que intentamos toda la noche y ni un pez, ni un guppy. Entonces el Señor les dijo eso, pero él después reflexionó y dijo, bueno, sin embargo en tu palabra voy a echar la red. ¿Y qué sucedió? ¿Quién recuerda? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Esa red se llenó tanto de peces que trataba esa barca de hundirse, le tuvieron que pedir, vengan muchachos que ven cantidad de peces. Encerraron, dice la palabra, gran cantidad de peces. ¿Cómo se llama eso? Gracia. En sus fuerzas pasaron toda la noche. Mira, si hubieran dormido toda la noche, hubieran esperado que el Señor les dijera, estaban fresquitos, sacan los peces, se van a desayunar. Pero no, se agotaron. Cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas pasará siempre eso. Pero cuando confiamos en la gracia de Dios podemos disfrutar esa abundancia. ¿Sí lo puede creer? ¿Sí lo puede creer o no? Porque para que disfrute la gracia de Dios solamente toca creerlo. Si no lo cree. Sí, pero le dice, no, ¿sabe qué? A mí déjeme en paz, usted está burlando de mí, y se va, se queda sin pescado. ¿Quién le ordenó a sus peces que se fueran de ahí cuando estaban intentando toda la noche? El Señor llegó y le dice, peces, vamos a hacerle una enseñanza a estos muchachos. Háganme mejor y se me van de aquí, se me van. ¿Y qué hicieron los peces? Se fueron de ahí. Y cuando el Señor les dio la palabra y ellos obedecieron porque creyeron esa palabra, el Señor les dijo, pueden regresar peces y de cabeza se me meten a esa red. ¿Y lo hicieron o no? Literal, eso es lo que pasó. ¿Eso cómo se llama? La gracia de Dios, escúcheme esto. La gracia de Dios manejará todas las fuerzas que sean necesarias para tu favor. Solamente tienes que hacer una cosa, creer. En Lucas capítulo 15, verso 11 al 24, hay otro ejemplo. De pronto el ejemplo clásico de jubileo aquí en Lucas. Es una parábola de un hombre que tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo al papá, papá, dame lo que corresponde la parte de mi herencia. Entonces el papá, imagínate, ni siquiera se había muerto y yo le estaba pidiendo la herencia, el papá se le dio y él se fue a vivir lejos de ahí, de la casa del padre. Diga, lejos de la casa del padre.
Por favor, concéntrese otro ratico. Diga, lejos de la casa del padre. Este hijo se fue lejos de la casa del padre y vivió, dice la Biblia, perdidamente. Perdidamente. Luego vemos el detalle del hermano mayor que le dijo que se ha gastado esa plata con prostitutas. Un sinvergüenza total. Gastó todo y cuando estaba en esa provincia lejana hubo una gran hambre y ya no tenía ni un peso. Y buscó trabajo, no le daban trabajo. Buscó comida, no le daban comida. Le dijeron, si quiere cuide esos marranos. Dijo, pues toca. Para un judío cuidar marranos era terrible. Eso no piense que, bueno, por lo menos tenía trabajo. No, era una humillación. Pero lo hizo. Y estaba tan mal que él quería comerse esa aguamasa. Y ni siquiera aguamasa le daban. Entonces reflexionó yo, pero ¿qué reflexionó él? ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre con abundancia de pan? El que pensó en los jornaleros, así somos nosotros. Él en vez de, en la casa está mi papá y mi hermano disfrutando esa abundancia, yo voy a ir. No, él pensó en los jornaleros. La actitud en nosotros es resolver por nuestra propia fuerza, en vez de disfrutar del Padre y de los hermanos. Dígale a la persona que está allí, hay que disfrutar de la casa. El Señor tiene su casa para que la disfrutemos. Pero este hijo pródigo pensó en los jornaleros. Tanto que él se arrepintió y volvió. Y él dijo, yo voy a volver y le voy a decir a mi papá que yo no soy digno de ser su hijo. Y que por lo menos me dé trabajo. ¿Se acuerdan? Y cuando él viene y dice, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo, por lo menos trátame como un jornalero. Entonces el padre que le dijo, listo, entonces te voy a poner a prueba 15 días, depende de tu desempeño, pues te voy a contratar fijo y te voy a dar ese salario. No, el padre no está pensando en que trabajemos, el padre está pensando en que disfrutemos. Pero nosotros estamos pensando en trabajar. Y yo te estoy hablando de esto y ya estás pensando, bueno, mañana el lunes tengo que pegarme una madrugada y voy a llegar bien tarde porque la platica me está faltando. ¿Y por qué? ¿Y qué tal si oras? ¿Y qué tal si proclamas el año de jubileo? ¿Y qué tal si proclamas prosperidad? ¿Y qué tal si declaras prosperidad? ¿Y qué tal si declaras que el Señor mueva sus fuerzas a tu favor? El padre no le puso cuidado a esa ridiculez que ese hijo estaba diciendo y le dijo a los criados, traigan el mejor vestido y lo visten y pónganle un anillo y calzado en sus pies y ese becerro gordo matémoslo y vamos a hacer una fiesta. Eso no es de tristeza, eso es de alegría y empezaron a alegrarse. ¿Cuántos se alegran del favor de Dios? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Quiero decirte, hermano, el año de jubileo son palabras de gracia. Es para que tú disfrutes lo que el Señor ya hizo. No para que estés rogando, arañando, a ver si de pronto el Señor se acuerde de ti, a ver si de pronto el Señor hace, a ver si de pronto el Señor te sana, a ver si de pronto el Señor te libera, a ver si de pronto el Señor te prospera, a ver si de pronto te da para pagar esa deuda, a ver si de pronto te da para esa inversión, para ese proyecto. No, es para que te alegres porque el Señor ya lo resolvió. El punto es que de pronto estamos como Pedro y los de otros pescadores haciéndolo como no es, en el momento que no es y donde no es. Ojo, tenemos que entrar en una armonía. Si los peces están a la izquierda, ¿para qué vas a tirar la red a la derecha, por favor? No tiene sentido. Pongámosle sentido común. El Señor les dijo, echen la red. Entonces Pedro le dijo, pero si vas a hacer el milagro de que los peces vuelvan, pues ¿por qué no haces el milagro que los peces se suban a la barca? O al sartén, al asador,
Y después de que se hacen, haces el milagro que entren por mi boca. No, sentido común. Oímos la palabra, creemos la palabra y obedecemos la palabra. Y el disfrute ya está. Amén. Amén. Hermano, vamos a proclamar palabras de gracia sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra descendencia, sobre nuestros proyectos, sobre nuestros oficios, sobre nuestras ocupaciones, sobre todo lo que tenga que ver con nosotros. Amén. Amén. Palabras de gracia. Diga palabras de gracia. Palabras de gracia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Y queremos decirte con todo nuestro corazón, creemos que tú ya lo has hecho. Y como creemos, lo recibimos y lo disfrutamos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias te damos por esa obra completa en la cruz del Calvario. Gracias. En el nombre de Jesús yo proclamo libertad, proclamo sanidad, en el nombre de Jesús proclamo prosperidad, en el nombre de Jesús proclamo abundancia, abundancia de todo bien en cada familia, en cada hogar, en el nombre de Jesús. No porque se me ocurrió, no porque siento la necesidad o porque me dieron ganas, es porque escrito está. El año de jubileo se cumplió, Jesús lo dijo, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. Por eso simplemente lo repito, simplemente es una trompeta que lo anuncia. Año de jubileo, año agradable del Señor, año de la buena voluntad del Señor, año de salvación, año de liberación, año de libertad, año de conquistar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendición para tu casa. Si hay bendición para tu casa, insiste con ese proyecto, retoma por lo que estabas orando, retoma esa oración, el Señor lo hará. Te digo, el Señor lo hará. Proclamo esto en el nombre de Jesús. Proclamo en el nombre de Jesús apertura de la cárcel. Eres libre, tu mente es libre, tu corazón es libre en el nombre poderoso de Jesús. No tienes que contentarte con una medio vida. El Señor conquistó una vida abundante. Eso es lo que corresponde. Eso es lo que corresponde. No solamente para tu núcleo familiar. Piensa en tu familia extendida también. Tus primos lejanos, tus tíos. Todos ellos en bendición. Habla este año bendición. Habla y declara esa bendición con toda seguridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oro para que abundante gracia esté sobre tu vida esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles.